tardes, mis queridos hermanos y amigos. Dios me los bendiga en este día. Doy gracias al Señor por la oportunidad que tengo de compartir la palabra de Dios con ustedes. Y en esta tarde, como les anuncié, quiero hablar sobre el tema que es una pregunta. ¿Por qué es tan difícil orar? Bueno, nosotros como creyentes tenemos el privilegio de poder tener esa comunión con Dios. Como hemos hablado en semanas anteriores, la comunión que había entre el hombre y Dios se rompió desde el momento en que Adán y Eva pecaron. En el principio, la Biblia dice que Dios se paseaba todas las tardes en el huerto y hablaba con Adán. Pero a causa del pecado, eso se terminó completamente. Por muchos años no hubo una comunión directa entre Dios y el hombre. Algunos hombres santos de los patriarcas que nosotros le llamamos, ofrecían sacrificios, ofrendas de animales que ellos consagraban a Dios y adoraban a Dios. Y algunos de ellos Dios les habló en alguna forma. Pero en general, el pueblo en general no tenía el acceso a Dios. Hasta el sacrificio de Jesús. Gracias al Señor, porque cuando Jesús murió en la cruz, el velo del templo se rasgó y ahí se rompió la división que había, que el mismo Dios se lo había dicho al profeta Isaías. Le había dicho, el brazo de Dios no se ha cortado para salvar, su oído no se ha agravado para no oír, pero vuestros pecados han hecho una separación entre ustedes y vuestro Dios. Y esa era la realidad por muchos años. Pero cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, Dios abrió una oportunidad para que nosotros, los creyentes, pudiéramos acercarnos libremente, sin necesidad de intermediarios como los sacerdotes, que ellos eran los encargados de ofrecer los sacrificios por el pueblo y de abogar, interceder por el pueblo. Ahora, cada uno de nosotros pudiera hacerlo. Y nosotros lo sabemos. Se nos ha enseñado que la oración es nuestro medio de comunicarnos, de hablarle a Dios. La oración es algo, si pudiéramos decir, como misterioso, porque Dios es un ser completamente espiritual, como Dios es espíritu. El mismo Jesús dijo, Dios es espíritu y el que le adora, le tiene que adorar en espíritu y en verdad. No es una conversación como la que tenemos con otra persona porque no vemos a Dios. Tenemos que entrar en un nivel espiritual. Y el Señor instruyó a sus discípulos cómo debían de orar. Hasta les dio una oración modelo. Y yo voy a estar hablando 2 o 3 semanas acerca de la oración y vamos a comparar diferentes formas en que Jesús enseñó a los discípulos y la forma que Él utilizaba en cómo Él hablaba con su Padre. Pero hoy solo quiero hablar de por qué a nosotros se nos hace difícil si nosotros sabemos que la oración es nuestro privilegio, que la oración es nuestro contacto con Dios, que la oración tiene mucho poder, porque cuando nosotros oramos, Dios ha prometido conceder nuestras peticiones. Si nosotros sabemos que cuando oramos sentimos la presencia de Dios y es algo bueno, es algo que nos gusta, ¿por qué se nos hace difícil sacar el tiempo para orar? Ustedes se habrán fijado que en todas las iglesias, no estoy hablando de una en específico, en todas, aunque el domingo la iglesia esté llena, repleta, al servicio de oración vienen la 4ª parte o la 8ª parte de los miembros de la iglesia. ¿Por qué? Es una cosa como que no hace sentido si nosotros oímos de nuestros pastores las enseñanzas, si nosotros entendemos que la oración es nuestra forma de hablar con Dios y lo deseamos, no es que no queramos hacerlo, porque se nos hace difícil hacerlo. Bueno, estuve leyendo y buscando en las Escrituras y veo por el sentido general que todos los creyentes
tienen el buen deseo de tener una buena relación con el Señor. Pero a todos se nos hace difícil sacar el tiempo. La parte lógica de este razonamiento es que en realidad todos nosotros tenemos una cantidad de obligaciones y de responsabilidades que tenemos que cumplir. No es que sencillamente querramos desperdiciar el tiempo en muchas cosas. La mayoría de nosotros tiene que ir a un trabajo y ahí tiene que pasar una cierta cantidad de horas. Para ir al trabajo hay un viaje de ida y de regreso que eso nos ocupa un tiempo. Nuestro cuerpo necesita comida, pues ya ahí hay unos tiempos que tenemos que parar porque tenemos que comer, desayunar, almorzar y comer. Hay una cantidad de horas en el día que están ocupadas en formas naturales y normales que todos tenemos que hacer. No es que tengamos las 24 horas del día libres y sencillamente no queremos utilizarlas para orar. Y lo que sucede es que después de completar los trabajos del día, ya estamos cansados. Entonces, el tiempo que tenemos libre, el cuerpo lo que desea es descansar. Algunos trabajan físicamente en trabajos que son duros y naturalmente terminan su día de trabajo agotados físicamente. Hay otros que su trabajo es más bien mental. Trabajan en computadoras, trabajan en oficinas, trabajan hablando, negociando, haciendo diferentes negocios y se cansan mentalmente. Cuando terminan, aunque no hayan estado rompiendo piedra en la calle para decir que físicamente están cansados, mentalmente están cansados, agotados y necesitan descansar. Todo ser humano que trabaja por lo menos 8 horas al día termina su día cansado. ¿Y qué de las personas que no salimos a trabajar porque ya estamos retiradas? O de las madres que están criando sus hijos y han decidido quedarse en sus casas para poder cuidar de sus hijos. Es que no estamos en la casa sentadas en un sillón abanicándonos, echándonos fresco. Realmente, a veces el trabajo de cuidar niños pequeños, limpiar la casa, cocinar, lavar la ropa, es un trabajo agotador. Y cuando uno termina el día, está más que cansado. Más a veces que cuando uno trabaja afuera, porque cuando uno trabaja afuera, uno trabaja 8 horas y viene a su casa a descansar. Pero la persona que es ama de casa se levanta más temprano para preparar a los que se van a ir. O sea, que tiene que preparar el desayuno, arreglar a los muchachos para que se vayan a la escuela. Luego que se van todos, tiene que recoger, limpiar, preparar el almuerzo, cocinar, lavar ropa. Quién sabe cuántas tareas hay en la casa. Llegan los demás, los muchachos llegan de la escuela, el esposo llega del trabajo, entonces ella sirve, prepara, luego recoge las cosas, va para la cocina. Los demás se sientan a descansar, ella todavía está recogiendo, está limpiando la cocina, está terminando. Cuando termina ya tiene que empezar a acomodar a los muchachos a dormir. El ama de casa trabaja todas las horas del día, no solamente 8, trabaja más horas en el día. Y cuando termina el día, está súper agotada. Se lo digo porque yo crié 4 niños y yo sé cómo se trabaja dentro de una casa. Y sé cómo es que cuando a uno le pregunten en qué uno trabaja y uno dice, soy ama de casa, dice, no trabajas. ¿Cómo que no trabajo? Trabajo el doble que los demás, pero nadie se da cuenta. Es la realidad que nos toca vivir. Pero la realidad también es que es físicamente normal que uno se sienta cansado y el cuerpo le pide descanso. Para nosotros sacar tiempo para orar, nosotros tenemos que utilizar parte de ese tiempo aunque estemos cansados. Y eso representa un sacrificio. Pero ahora tenemos que regresar a lo básico. Jesús dijo, si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Lo primero que el Señor dijo es niéguese a sí mismo. ¿Qué quiere decir negarse a uno mismo? No darle a ver cómo lo pongo.
a la carne, pero es que a veces cuando hablamos de nuestra carne, la mente se va a pecados y cosas. No es necesariamente que la carne del creyente está deseando hacer lo malo, sino la carne en el sentido del cansancio. Lo que su cuerpo le pide, en otras palabras, lo que su cuerpo le pide es que se tire y duerma un rato, que descanse, que cierre los ojos, pero el espíritu, como le dijo el Señor a Pedro, la carne es débil, pero el espíritu está presto. Aquí adentro de nosotros, nuestra alma, nuestro espíritu anhela las cosas de Dios. Nosotros como creyentes amamos al Señor y nosotros deseamos tener esa dulce comunión con el Señor. Pero tenemos también un enemigo que entonces él encuentra la forma de alejarnos de Dios para que no recibamos las bendiciones de Dios. Fíjese que a veces cuando el diablo ve a un cristiano que se ha entregado completamente, ama al Señor y quiere servir al Señor con todo su corazón, él no tiene que tirarse a buscar la forma de hacerlo pecar. Él es más inteligente que eso y sabe que lo único que él tiene que hacer es distraernos, entretenernos en otra cosa para que desperdiciemos el tiempo que podíamos dedicarle al Señor. Entonces el diablo, como es astuto, porque la Biblia lo dice, que el diablo es muy astuto, si él sabe que tú estás bien firme, dice, bueno, ¿para qué voy a perder el tiempo en tratar de hacerlo pecar? Déjame entretenerlo. Y ahí se lo tengo embobado en otra cosa y no busca de Dios. No saca tiempo para leer la Biblia porque si se pone a leer le da sueño. No saca tiempo para orar porque en vez de arrodillarse lo que quiere es tirarse en la cama y descansar. Y con eso fácilmente te aleja de vivir una vida de comunión con el Señor. Sin embargo, nosotros sabemos como cristianos que Jesús dijo, y eso se encuentra en Juan capítulo 15 y verso 6, separados de mí, nada pueden hacer. El cristiano, aunque se ha entregado a Dios, se ha convertido sinceramente, ha propuesto en su corazón servir al Señor, no puede vivir separado del Señor. ¿Qué quiere decir separado del Señor? Hágase la idea. Vamos a poner, por ejemplo, como Jesús dijo, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, que pámpano quiere decir las ramas. Vamos a poner como, por ejemplo, una planta. Aquí tengo una. Claro, no es natural, pero bueno, la podemos usar de modelo. Una planta. Las plantas naturales, usted las ve afuera sembradas y se ven muy bonitas. Pero ¿qué sucede si usted coge y le arranca a la planta una rama? Dice, ay, qué bonita esta rama, me la voy a llevar para adentro. ¿Qué sucede con la rama? Ese día está bonita, a lo mejor al día siguiente también está bonita, pero cuando usted ponga esa rama en un sitio lejos de la planta, comienza a secarse. A veces usted la puede poner en un vaso con agua para que reciba agua y puede que dure unos cuantos días, pero separada de la planta no va a vivir mucho tiempo. Tiene que estar pegada del tronco, ni siquiera cerca. Si la planta está aquí y yo puse la rama que arranqué aquí, de todos modos se va a secar y se va a morir. Esa rama separada del tronco no puede vivir. Quizás algunos días. Y así estamos algunos de nosotros cristianos. Cerca del Señor, pero no estamos pegados del tronco. Y entonces todavía no nos hemos muerto, estamos ahí. Pero nos vamos secando lentamente. Jesús se lo dijo a los discípulos, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Separados de mí, ustedes no van a poder hacer nada. Y nosotros tenemos que entender que la forma que nosotros estamos pegados del tronco es a través de la oración. Realmente nosotros somos personas, no somos ramas. Realmente Dios no es un tronco, Él es espíritu. Pero eso fue un ejemplo que el Señor puso
con algo natural que nosotros podíamos entender. Si Dios fuera el tronco y nosotros fuéramos las ramas, si nos separamos del tronco nos vamos a morir. Bueno, Dios es espíritu y nosotros somos personas. Si nosotros no mantenemos esa comunión con Dios en la oración diaria, nos vamos a ir secando espiritualmente. Por lo tanto, nosotros necesitamos entender que la vida viene de la vid. Fíjese que la palabra vid se escribe V-I-D. Nada más le falta la A. Vida. La vida viene de la vid. Y nosotros necesitamos estar pegados de Dios a través de la oración para recibir vida. La rama recibe su vida del tronco. El tronco por dentro va supliendo el alimento que las ramas necesitan. Nosotros a través de la oración recibimos fuerzas de Dios. Recibimos fortaleza, recibimos ánimo. Y eso es lo que nos da vida espiritual. Fíjese, voy a citar varios versos de la Biblia para que nosotros nos demos cuenta cuántas veces se habla de la vida, teniendo que ver con nosotros y Dios. En el texto más conocido que nosotros tenemos, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida eterna quiere decir que vamos a vivir eterna, quiere decir por siempre. La vida eterna no quiere decir que después que nos muramos todavía tenemos vida. La vida eterna comienza desde el momento que nos entregamos al Señor. Desde el momento que recibimos al Señor, porque la palabra dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero Él nos dio vida. La vida llega a nosotros con la salvación. Y esa vida no perece, sino que cuando este cuerpo muera, porque ya este cuerpo no puede resistir más, el espíritu sigue viviendo porque Dios nos dio la vida eterna. El que no recibe al Señor no va a tener ese mismo destino. Cuando su cuerpo, porque ya no resiste más, perece, su espíritu y su alma no tienen la vida eterna porque no recibieron al Señor. Ahí es donde está el asunto. Mire como el Señor mismo lo dijo en Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No dice va a tener, dice tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación. O sea, la condenación va a venir después. Pero dice, el que ha creído, él ha pasado de muerte a vida. Pero no es que él va a tener vida, sino que dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Ya en el momento en que creyó, empieza a disfrutar de esa vida eterna. Vamos a mirar otra vez como Jesús lo dice en Juan capítulo 10, 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Si se fijó como dijo, yo les doy, no dice yo les voy a dar, dice yo les doy vida eterna. Y luego en el último capítulo, cuando Jesús está orando por sus discípulos ya antes de que lo van a arrestar, esto se encuentra en Juan capítulo 17, dice de esta manera. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como me has dado potestad sobre toda carne para que les dé vida eterna a todos los que me diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Así que ahora en es una oración, pero cuando nosotros la leemos nos damos cuenta que Él explicó qué significaba la vida eterna. Esta es la vida eterna, dice, que te conozcan a ti. Una vez que conocemos a Dios, eso es vida en nosotros.
y a Jesucristo a quien tú has enviado. Así que nosotros, los que hemos creído en el Señor y hemos entendido que Dios el Padre es nuestro Padre Celestial y lo amamos con todo corazón porque nos damos cuenta de todas sus bondades y de todas sus misericordias por las edades de las edades, tenemos la vida eterna. Al conocerlo ya hemos recibido en nosotros esa vida eterna.